Hola amigos y seguidores de Handimo. Hoy vengo a traerles el video de la noticia reprodujeron, por error, video porno en pleno juicio contra Álvaro Uribe, ¿qué cara hizo el expresidente? El caso se presentó en medio de la audiencia en la que estaba el exmandatario de los colombianos. Un momento incómodo y hasta vergonzoso ocurrió en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe por presunto soborno a testigos y fraude procesal, que se lleva a cabo por estos en el complejo judicial de Palo Quemao, en Bogotá. Se trata de dos videos que se proyectaron por accidente cuando la Fiscalía presentaba los documentos y archivos de Diego Cadena, ex abogado del exmandatario y otro procesado por los mismos hechos. El primer video hace referencia a un hombre de talla baja que estaba bailando la canción Aventurero del artista Jason Jiménez. La situación generó risas en los presentes, pero luego se tornó más tensa cuando apareció otro video explícito donde había contenido para adultos. Luz Mirella López, investigadora del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación, estuvo presente y manifestó su enojo por lo ocurrido. En medio de las risas, Marlene Orjuela, delegada de la Corte Suprema, dijo lo siguiente mientras Uribe reflejaba su molestia: Su señoría, qué pena. Es que queríamos mostrar todo lo que mandó el doctor Diego Cadena y no hubo previsión que la cuestión era esa. Y es que, de acuerdo con la Fiscalía, Diego Cadena habría seguido instrucciones del exmandatario para contactar a reclusos en diferentes cárceles del país con el objetivo de obtener declaraciones favorables a su caso. El despacho del magistrado José Luis Barceló ordenó en ese entonces las interceptaciones dentro de una indagación contra el congresista Nilton Córdoba Manyoma. En el expediente del legislador figuraba como contacto una línea que, en realidad, pertenecía a Uribe. En el proceso consta que López Rodríguez recibió información de Colombia Telecomunicaciones sobre los titulares de 3 líneas telefónicas: José Humberto Gómez Garro, Álvaro Uribe y Wilce Darío Molina Molina. Esa verificación permitió establecer el error en la interceptación, pero las conversaciones obtenidas fueron utilizadas por la Corte Suprema para abrir la investigación contra el expresidente. Luz Mirella López, testigo en el juicio contra Uribe, habló durante la audiencia de presuntos sobornos, de la agenda de Víctor y de visitas a cárceles. La investigadora de la Fiscalía expuso documentos claves sobre giros de dinero y visitas penitenciarias que podrían vincularse con las acusaciones de fraude contra el exmandatario colombiano. El juicio oral contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, acusado de soborno a testigos y fraude procesal, continuó en la mañana del viernes 7 de marzo con la declaración de la investigadora de la Fiscalía Luz Mirella López Rodríguez, que ha sido una figura central en el caso debido a su participación en unas cuestionadas interceptaciones telefónicas realizadas al exmandatario en 2017. La audiencia, que se encuentra en su 11º día, retomó la revisión de pruebas documentales presentadas por la Fiscalía, mientras la defensa estuvo a cargo del abogado suplente Juan Felipe Amaya, en ausencia justificada de Jaime Granados. La investigadora López presentó los registros de ingreso de la abogada Mercedes Arroyave a la cárcel de Cómbita, en Boyacá. Estas visitas, según las declaraciones de algunos internos, estarían relacionadas con presuntas ofertas de beneficios judiciales, un tema que ha sido objeto de controversia en el proceso judicial. Durante su intervención, López continuó leyendo los documentos entregados por la Fiscalía como material probatorio, los cuales incluyen registros de visitas a cárceles y otros elementos clave. Entre estos, destacó la fotocopia de una agenda perteneciente a Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, un testigo relevante en el caso. Según López, esta agenda contenía información sobre giros de dinero y otros detalles que fueron corroborados en entrevistas realizadas al interno en las cárceles de La Picota y Palmira. La investigadora afirmó que, aunque solicitó el documento original, solo recibió una copia. Además, López mencionó que entregó esta fotocopia a la Corte Suprema de Justicia, lo que subraya la importancia de este elemento en el desarrollo del caso. Según la testigo, la agenda fue utilizada para relacionar nombres y actividades que podrían estar vinculadas con los delitos investigados. Otro punto destacado del testimonio fue la lectura de los registros de ingreso de la abogada Mercedes Arroyave a la cárcel de Cómbita. Según López, algunos internos recordaron que Arroyave habría visitado varios penales en compañía del senador Iván Cepeda, presuntamente para ofrecer beneficios judiciales. Este señalamiento ha sido controvertido, ya que Cepeda es una figura central en el caso, primero como denunciante contra Uribe y luego como parte de las investigaciones que derivaron en el juicio actual. La Fiscalía también presentó documentos relacionados con las visitas de otros abogados a cárceles como Palmira y Cómbita, incluyendo los nombres de Juan José Salazar, Eurídice Cortés y María Melania Cosio.
Según López, estas visitas habrían tenido como objetivo obtener entrevistas con internos y recopilar información relevante para el caso. El proceso judicial contra Álvaro Uribe comenzó en 2018, cuando la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en su contra por presunta manipulación de testigos. Este caso surgió a raíz de una denuncia presentada por el propio Uribe contra el senador Iván Cepeda, a quien acusó de fabricar testimonios en su contra. Sin embargo, durante las investigaciones, varios testigos se retractaron de sus declaraciones iniciales y uno de ellos, Juan Guillermo Monsalve, denunció haber recibido presiones para cambiar su versión. Ante estas revelaciones, la Corte archivó el caso contra Cepeda y abrió uno contra Uribe, quien enfrenta cargos por soborno a testigos y fraude procesal. Desde entonces, el juicio ha estado marcado por múltiples controversias, incluyendo recusaciones y señalamientos contra los fiscales encargados del caso. El juicio retomó su curso luego de que la Fiscalía rechazara una recusación presentada por la defensa de Uribe contra la fiscal Marlene Orjuela, a quien acusaron de tener vínculos con el exfiscal general Eduardo Montealegre, una de las víctimas acreditadas en el proceso. Este recurso, presentado por el abogado Jaime Lombana, se basó en una designación de 2012 en la que Orjuela fue nombrada fiscal delegada ante el Tribunal del Distrito, mientras Montealegre ocupaba el cargo de fiscal general. El tribunal encargado del caso determinó que la recusación no procedía y ordenó la reanudación del juicio. Sin embargo, la defensa presentó una impugnación que fue aceptada este jueves, lo que podría generar nuevos retrasos en el proceso. Hasta el momento, el juicio ha contado con las declaraciones de figuras clave como el senador Iván Cepeda, el exjefe paramilitar Juan Guillermo Monsalve, la exesposa de Monsalve Yanira Gómez, el abogado Héctor Romero, y otros testigos relacionados con los hechos investigados. Según los reportes, el testimonio de Luz Mireya López es fundamental para esclarecer detalles sobre las interceptaciones telefónicas y las visitas a cárceles, elementos que podrían ser determinantes en el desenlace del caso. El proceso judicial contra Álvaro Uribe continúa siendo uno de los más relevantes en la historia reciente de Colombia, no solo por la figura del expresidente, sino también por las implicaciones políticas y judiciales que rodean el caso. Los emisarios huilenses que declaran esta semana en el juicio contra Álvaro Uribe. Inicia la tercera semana del juicio oral al expresidente Álvaro Uribe con los testimonios de 3 personajes del Huila quienes habrían gestado el supuesto plan para que Juan Guillermo Monsalve se retractara. La trama judicial que tiene en líos penales al expresidente Álvaro Uribe Vélez tiene un capítulo crucial en el departamento del Huila, con al menos 5 involucrados que deberán rendir declaración durante la tercera semana del juicio oral contra el exmandatario. ¿Quiénes son los testigos del Huila que declararán en el juicio contra Álvaro Uribe? Entre los citados a testificar se encuentran Rodrigo Vidal Perdomo, comerciante de Garzón y ex vicepresidente del directorio del Centro Democrático en Huila. Hernando Mauricio Marroquín, ingeniero agrónomo y asistente del fallecido abogado Hugo Tovar Marroquín. Carlos Eduardo López Callejas Caliche, hombre clave en la presunta intermediación para lograr la retractación de Monsalve. Juan Manuel Daza, ex asesor de Uribe. Juan Guillermo Sierra Ramírez, otro testigo relevante en la trama. Sus declaraciones son claves para esclarecer sus relaciones con el magistrado del Consejo Nacional Electoral CNE, Álvaro Hernán Prada, también originario del Huila. El origen del caso y el papel del Huila. La historia tiene su origen en Carlos Eduardo López Callejas, conocido como Caliche, quien, al parecer, fue contactado en Pitalito, Huila, por personas cercanas al Centro Democrático para persuadir a Juan Guillermo Monsalve, su amigo y preso en la Picota, de retractarse de las declaraciones que vinculaban a Álvaro Uribe con grupos paramilitares. Según las investigaciones, a Monsalve se le habrían ofrecido beneficios a cambio de modificar su testimonio. El expediente de la Fiscalía incluye conversaciones de WhatsApp entre Monsalve y Callejas, en las cuales este último asegura haber hablado directamente con Uribe. En su declaración ante la Corte Suprema, Monsalve afirmó que el contacto de Callejas con el Centro Democrático era Álvaro Hernán Prada. Según Monsalve, desesperado, le pidió que le diera una declaración retractándose y ellos, a cambio, le firmaban un papel para que saliera en 2 o 3 meses de la cárcel o que dijera que necesitaba. Reunión clave en Bogotá para el juicio contra Álvaro Uribe. La investigación señala que Rodrigo Vidal Perdomo, ex vicepresidente del directorio del Centro Democrático en Garzón, Huila, y Mauricio Marroquín fueron quienes presentaron a Callejas con Prada y facilitaron una reunión en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Supuestamente,
En ese encuentro se consolidó el plan para que Callejas hablara con Monsalve. Ante la Corte Suprema, Prada admitió que durante la reunión con Caliche sostuvo una conversación telefónica con el expresidente Uribe. Le dije, presidente, estoy aquí con una persona, con Rodrigo Vidal, que es conocido de Garzón, y me ha presentado a un señor que estaba buscándome porque es amigo de un señor Monsalve que supuestamente trabajó con su familia. Le explicó brevemente el tema, recordó Prada. Aunque las versiones sobre estos hechos difieren, el expediente de la Corte Suprema incluye que Callita Daza, ex asesora de Uribe, habría informado a Rodrigo Vidal Perdomo, a través de Hugo Tobar Marroquín, ambos políticos de Neiva, que Prada había sido delegado para atender a Caliche. Estas versiones y el enredo en torno al establecimiento de estos contactos es precisamente lo que la Fiscalía General busca esclarecer durante el juicio. Además de Vidal y Marroquín, también deben rendir testimonio Carlos Eduardo López Callejas, Juan Manuel Daza, ex asesor de Uribe, y Juan Guillermo Sierra Ramírez. 5 momentos clave del caso Uribe esta semana y lo que viene. La próxima semana declararán los familiares del paramilitar condenado Juan Guillermo Monsalve, el testigo que nos recuerda episodios importantes. Esta semana avanzó el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe como no ocurría hace mucho tiempo. La Fiscalía ha interrogado a 8 de los 43 testigos citados en el caso por presunto soborno a testigos y fraude procesal que inició en 2018 y cuya prescripción sería en octubre de 2025. Este viernes fue interrogada Luz Mireya López, agente del CTI de la Fiscalía, encargada de adelantar las interceptaciones al expresidente y verificar las reuniones del abogado Diego Cadena con el paramilitar condenado Juan Guillermo Monsalve, considerado el testigo estrella que, según sus declaraciones, nos recuerda episodios clave del caso. En medio de la audiencia, los asistentes y miles de espectadores se sorprendieron porque cuando la Fiscalía estaba compartiendo pantalla para mostrar unos archivos, se reprodujeron 2 videos, uno de ellos con contenido sexual. En uno se veía a una persona de baja estatura bailando una canción de música popular, mientras que el otro tenía contenido pornográfico. En medio de las risas, la fiscal dijo, «Qué pena su señoría, es que queríamos mostrar todo lo que mandó el doctor Cadena y no hubo previsión de que una cuestión era esa». Más allá de ese episodio anecdótico, estos son los 5 momentos clave esta semana que pasó, la segunda del juicio contra el expresidente Uribe, que continuará este martes con el testigo de la investigadora López. El siguiente en lista es Rodrigo Vidal Perdomo, ganadero del Huila cercano al uribismo. Las versiones de Romero. El primero en pasar fue Héctor Romero, ex abogado de Juan Guillermo Monsalve, el hombre condenado a 40 años de prisión que asegura haber sido testigo de la fundación del bloque Metro de las Autodefensas en la hacienda Guacharacas, propiedad de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe, sin que hasta ahora eso haya sido probado. El testimonio de Romero difiere de lo dicho días atrás en este mismo proceso por Deyanira Gómez, ex esposa de Monsalve. Durante su testimonio, el abogado Romero respondió sin contratiempo a las preguntas de la fiscal. Detalló que, por solicitud de Deyanira Gómez, entregó a Juan Guillermo un reloj durante una visita en La Picota, desconociendo que se trataba de un dispositivo espía. El abogado aclaró que tampoco sabía que iba a ser usado para grabar una conversación con Diego Cadena y volvió a contradecir lo dicho por Monsalve y Gómez. El testigo limitado de Pardo. El juicio continuó con la escueta declaración de Enrique Pardo Asche, quien era un aparente testigo clave de la fiscalía, pero cuyo testimonio fue bastante limitado y cuestionable, pues aseguró haber recibido instrucciones del ente que pusieron en duda sus palabras. Me dijeron más o menos qué tipo de preguntas me iban a hacer y más o menos qué respuestas debería dar. De inmediato, Granados Peña cuestionó si el testimonio que ofrecería el testigo era de fiar, aunque la fiscalía aseguró que a Pardo Asche se le hizo la preparación habitual que se hace a los testigos. El hombre también aseguró que no estaba allí por su voluntad, y además señaló que las declaraciones que ha ofrecido en el pasado fueron utilizadas por la fiscalía, por lo que se acogería al derecho a guardar silencio. ¿Quiénes son Jaramillo y Williamson? Luego, el miércoles fueron a testificar Victoria Jaramillo y Ricardo Williamson. La ex asesora uribista Jaramillo afirmó que Williamson, familiar de Pardo, la contactó para que le informara al expresidente Uribe que Monsalve deseaba retractarse de acusarlo de vínculos con Pardo. Ricardo me llamó y me dijo que había una persona en la cárcel, Enrique Pardo, que era compañero de celda de Juan Guillermo Monsalve. Me informó que Monsalve estaba dispuesto a contar la verdad sobre el montaje que había sido orquestado con el senador Iván Cepeda en contra del expresidente. Me dijo que Monsalve ya estaba cansado y quería decir la verdad,
declaró la testigo durante el juicio al expresidente. Testigo de la investigadora. Este jueves 6 de marzo inició el interrogatorio a Luz Mireya López Rodríguez, la investigadora de Policía Judicial de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a quien le delegaron la misión de recoger el material probatorio una vez esa corporación abrió el expediente al expresidente Uribe por fraude procesal y soborno a testigos en 2017. En su declaración, la funcionaria proporcionó detalles sobre este episodio clave que dio inicio a la investigación contra Uribe. Afirmó que realizó visitas a cárceles del país en busca de información, consultó bases de datos de líneas telefónicas e inspeccionó el centro penitenciario La Picota, así como las cárceles de Itagüí y Palmira. También se encargó de revisar los registros de ingreso y salida de abogados en La Picota y analizó las grabaciones de las cámaras de vigilancia de dicha cárcel y otros centros penales que pudieran estar relacionados. Estas órdenes se desprendían de los autos firmados por los magistrados José Luis Barceló y César Augusto Reyes. Videos de Diego Cadena. Fue precisamente durante estas pesquisas que la funcionaria encontró las grabaciones de las visitas del abogado Diego Cadena, defensor de Uribe, a La Picota. La primera visita registrada ocurrió el 21 de febrero de 2018, luego regresó los días 22 y 24 de febrero. La fiscalía busca demostrar que en esos ingresos, Cadena se reunió con Monsalve, el condenado que dice ser testigo de los vínculos de Uribe con grupos paramilitares. Según la teoría del ente investigador, el expresidente habría instruido a su entonces abogado para realizar un peregrinaje por las cárceles del país en busca de falsos testigos. La funcionaria también habló de las interceptaciones ordenadas por el despacho del magistrado José Luis Barceló. En su momento, el togado aclaró que se trató de una confusión, ya que en los expedientes del congresista Nilton Córdoba Manyoma, investigado por esa corporación, figuraba como número de contacto la línea telefónica del expresidente. Antes de irte, déjame un comentario con tu opinión sobre este tema y recuerda compartir este video para llegar a más personas. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.